Vamos a ver. Y entonces habíamos dicho, ¿no? Que fundamentalmente lo que nosotros tenemos es una ecuación que tiene que ver con la ley de Gauss, ¿no es cierto? Más bien dicho, el teorema de Coulomb, pero en forma del potencial eléctrico y unas condiciones de frontera, ¿no? Que habíamos generado a partir de las funciones de Green. ¿Sí? Donde nosotros podríamos decir entonces que esta de aquí es la solución de la ecuación de Poisson, es decir, es la ecuación de el potencial eléctrico cuando éste no depende del tiempo. Sí, básicamente, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, generalizamos la idea bueno, utilizamos las funciones de Green, nosotros decimos, ¿no es cierto? Tenemos una función como estas, simplemente yo podría generalizar y decir, voy a generar una función de Green un poquito más general que esta, ¿no? Es lo que habíamos hecho. Ya habíamos dicho entonces, voy a generar una función de Green cuyo laplaciano sea la delta de Dirac, pero la función de Green tiene una condición especial, ¿no es cierto? Que podemos sumarle cualquier función f aquí, de manera que el laplaciano de la función f que está acá sea cero. ¿Sí? Y así podríamos tener entonces la forma integral del potencial utilizando el teorema de Green. Y naturalmente, ¿no? Si esta frontera está en el infinito, es decir, si nosotros estamos considerando absolutamente todas las cargas en el universo, obviamente que esta frontera, ¿no es cierto?, no va a aportar. Y básicamente lo que vamos a tener es que la segunda integral va a ser cero, ¿no? Ahora, si no consideramos eh, todo el universo, si no consideramos nada más una parte, no, naturalmente que vamos a tener una condición de frontera y esta integral va a ser diferente de cero. Sí, y en esta condición de frontera habíamos visto dos tipos de condiciones, ¿no? Las condiciones que se llaman de Dirichlet, en donde nosotros conocemos el potencial en la frontera y por lo tanto asumimos, ¿no es cierto?, que si tenemos una función f como estas, nosotros podríamos elegir que la función g en la frontera sea cero. Sí, y básicamente hacemos eso porque si nosotros conocemos el potencial en la frontera, no vamos a conocer la derivada del potencial en la frontera. Pues como esta función es desconocida, lo que nosotros hacemos no es que esta integral sea cero, eligiendo una función de Green cero. ¿Sí? Y la forma del teorema de Green queda como esta, ¿no? Y por otro lado, nosotros habíamos dicho, va a haber ciertos casos en los que nosotros conozcamos, eh, sí, los que nosotros conozcamos básicamente esto, ¿no? Nosotros conozcamos la derivada del potencial eléctrico. Y entonces la derivada del el potencial con respecto de la normal se va a relacionar con la densidad de carga superficial. Entonces, básicamente, si nosotros conocemos esta derivada, nosotros conoceríamos este término de aquí, ¿sí? Y obviamente no conoceríamos esto de acá. Y entonces, ¿no? Lo que se hace es que se supone que nosotros vamos a elegir, ¿no? Que la derivada de la función de Green con respecto de la normal sea simplemente una cantidad constante, ¿no? Que es 4pi sobre el área de la superficie. De manera que lo que está aquí es el promedio del potencial en la frontera y obviamente sumado al aporte de la densidad de carga superficial que existiría en la frontera, que es lo que significa este término de aquí, ¿no? Eso más o menos nosotros habíamos visto en la teoría de la función de Green. Ahora, la idea que nosotros tenemos aquí es esta, ¿no? Bueno, básicamente es esta de aquí, podríamos ver. Y si nosotros queremos resolver una ecuación como la que está acá, en la cual tenemos el laplaciano del potencial que depende de la densidad de carga, y ambas, ¿no es cierto?, solamente dependen de la posición, lo que nosotros planteamos es una función idéntica
en la cual el potencial viene reemplazado por la función de Green y la densidad de carga viene reemplazado por una delta de Dirac en el espacio. Y entonces el resolver esta ecuación de aquí, que básicamente me da como la solución de la ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Simplemente, ¿no? Y repito, y si nosotros cogemos, ¿no? Absolutamente todo el universo, la integral de superficie que tenemos acá es cero porque no tendríamos ninguna frontera. Entonces el aporte de lo que está aquí sería cero y básicamente ya tendríamos la solución del potencial, que es fundamentalmente la ley de Coulomb. Entonces la idea que está aquí es la que nosotros vamos a generalizar para resolver una ecuación como las que están aquí. Básicamente, no es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y entonces lo que tenemos aquí es una ecuación de Laplace, ¿no es cierto? Un laplaciano, pero tenemos un término extra que es la derivada segunda con respecto del tiempo. Y eso va a ser igual a una cantidad escalar que es la densidad de carga, que ahora depende de la posición y el tiempo. Entonces habíamos dicho, ¿no? El operador o esta suma de la derivada espacial de la derivada temporal se puede reemplazar por el operador de Allenberg. Y entonces en el operador de Allenberg lo que nosotros tenemos es una ecuación como las que están aquí, donde esta cantidad que nosotros tenemos aquí es básicamente también dependiente del tiempo, no hizo falta, ¿ya? Dependiente del tiempo, ¿ya? Y entonces lo que nosotros queremos resolver es una ecuación como esta. Ahora, lo que hay que recordar, ¿no es cierto?, es que la ecuación que tenemos aquí, o el operador que tenemos aquí, es un operador segunda derivada en el espacio y el tiempo. Y entonces, ¿no? Nosotros podríamos tratar de generar algo similar a lo que hicimos con las funciones de Green en el espacio, pero ahora en el espacio y el tiempo, ¿sí? Y entonces lo que se hace, ¿no? Es que si nosotros teníamos una solución espacial más o menos como la que está aquí, ¿no es cierto? Que digamos, tenemos el laplaciano del potencial igual a la densidad de carga, se reemplaza lo que está aquí por una función de Green, ¿sí? Y la densidad de carga se reemplaza por una densidad, por una delta de Dirac, ¿sí? Y nosotros tendríamos una solución como la que está acá, en donde si la frontera está en el infinito, esta integral es cero porque no hay ninguna frontera, y tendríamos la típica solución, ¿no? Que es básicamente la ley de Coulomb para la función de Green más simple, ¿no? Es decir, para una función de Green que simplemente simplemente tenga el término 1 sobre la distancia y esta f sea cero, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer nosotros es una réplica de la solución que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Vamos a tener una réplica de la solución que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y entonces lo que se hace es esto de aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, eh, perdón, aquí es igual aquí. Si nosotros tenemos esto, ¿no? Si nosotros tenemos una densidad de carga que dependa de la posición y el tiempo, fundamentalmente lo que nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, es que podríamos elegir una función de Green idéntica, ¿no? Una función de Green idéntica a la que nosotros teníamos acá. Básicamente una función de Green como estas de aquí, ¿sí? Y entonces la función de Green que tenemos aquí simplemente depende de dos variables, ¿no? Una variable R, que es donde se encuentra la densidad de carga, y de una variable R', que básicamente representa otra posición, ¿sí? Y esta función de Green no depende de básicamente R y R' de cualquier forma, sino depende de la posición relativa. Y entonces lo que nos dice esta cantidad, ¿no es cierto?, es que la función de Green es invariante a la traslación. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Porque si yo tengo la misma densidad de carga en diferentes posiciones, voy a tener exactamente
el mismo potencial si cambio, bueno, el mismo potencial es relativo a la densidad de carga, ¿sí? Y entonces aquí estaría el relativo, ¿no es cierto? Entonces que debería ser invariante a la traslación, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos plantear algo semejante, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo la misma densidad de carga en diferentes tiempos, yo voy a tener exactamente el mismo potencial. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si, por ejemplo, una carga yo tengo en movimiento, ¿sí? Simplemente, ¿no? Y tengo una carga exactamente en el mismo movimiento, 2 semanas más tarde voy a tener exactamente el mismo potencial, pero simplemente he trasladado en el tiempo. Y esto es lo que significa que va a estar variante simplemente con una traslación en el tiempo, ¿no? Sí, y esto de acá, ¿no es cierto? Significa que la invarianza va a ser a una traslación en el espacio. Y entonces se podría plantear la función de Green como estas si consideramos que nosotros estamos integrando en todo el espacio y el tiempo, de manera que nosotros no vamos a tener una condición de frontera acá, ni en el espacio ni en el tiempo, ¿sí? Porque simplemente la frontera abarca todo el espacio y todo el tiempo, ¿no? Y cuando me refiero a todo el tiempo va a ser a todo el tiempo pasado y a todo el tiempo futuro, ¿sí? Matemáticamente, ¿no? Entonces, la integral que está aquí, ¿ya? Significa desde menos infinito hasta más infinito en el espacio y el tiempo. Esta es la solución que se plantea idéntica a las funciones de Green, pero ahora en el espacio-tiempo. Simplemente nos reemplazando una función de Green por una función de Green más general que no solamente depende de la posición relativa, sino depende del tiempo relativo. Y algo semejante, ¿no es cierto?, simplemente se hace para la ecuación de Allenberg del potencial vectorial. Sí, exactamente idéntico, ¿no? Y ahora entonces simplemente vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, una carga en el origen, de manera, ¿no?, que la posición R' y T' simplemente se puede suponer cero, ¿no? Y vamos a suponer que al tiempo cero, ¿sí?, eh, la carga se encuentra en la posición cero y entonces nosotros podríamos simplificar la función de Green, ¿no es cierto? Y decir que el operador de Allenberg de la función de Green, que es igual a esta multiplicación de estas dos deltas de Dirac, que repito, no simplemente es una generalización de lo que está acá, ¿cierto? Que como ahora depende de la posición y el tiempo, voy a tener que tener una especie de separación de variables, una delta para la posición y otra delta para el tiempo, ¿no? Que es la que se encuentra planteada aquí. Y entonces, si la carga se encuentra en el origen al tiempo cero prima, ¿no es cierto? Entonces yo podría plantear esto que está acá. Y decir entonces, vamos a plantear una solución de Green que simplemente dependa de la posición y el tiempo, ¿no? De R y T, ya suponiendo que R' y T' son cero. Y entonces ahí yo podría ver, ¿no?, que por ejemplo, hago cualquier rotación y la carga sigue estando en el origen, lo que yo tengo es que la función de Green debe permanecer invariante. Eso quisiera decir, ¿no es cierto?, que si yo hago una rotación y el espacio no varía, la función de Green no debe depender de la dirección, solamente debería depender de la distancia. Y entonces en ese sentido, ¿no es cierto?, yo voy a tener una función de Green que va a depender de la distancia, ya no de su dirección y del tiempo, que es más o menos lo que nosotros vemos acá, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una función de Green como la que está aquí, la función que yo tengo acá, ¿no es cierto?, es una función que depende simplemente de la posición relativa entre R' y R, y esto depende simplemente de la posición relativa a una cierta distancia, ¿sí? Y no depende de cuál sea la dirección en la cual se encuentra R' con respecto de R. Ya, entonces en este sentido, ¿no es cierto?,
es esto que está aquí. Ya, es esto que está aquí, sino que nada más estamos generalizando, haciendo una consideración eh, físicamente real, ¿no? En el sentido de que yo roto en el espacio es invariante, ¿ya? Pues la función de Green debe depender simplemente de la distancia, ¿no? Y esto es muy importante, sí, desde el punto de vista físico, ¿ya? Al igual que las dos condiciones que están aquí, ¿no es cierto? Porque se supone que el espacio y el tiempo es exactamente igual en cualquier posición o en cualquier tiempo. Eso quiere decir que las leyes físicas son iguales ahora y serán exactamente las mismas leyes físicas en 100.000 años. Eso es lo que supone la física, ¿no? Y esto es lo que nosotros diríamos es una invarianza en la traslación espacio y tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que se llama una invarianza en lo que es la rotación. Y para tener una invarianza en la rotación, naturalmente yo necesito, ¿no es cierto?, que mi fuente, es decir, que mi carga esté en el origen, porque si mi carga ya no se encuentra en el origen, sino se encuentra por acá, cuando yo haga una rotación, la posición de la carga va a cambiar y el espacio habrá cambiado, ¿no? Entonces allá no se cumple esta cosa de aquí, ¿ya? Entonces, si suponemos que nosotros ya tenemos una invarianza a la rotación, ya tenemos una función como esta de acá, y cuando calculemos, ¿no es cierto? Cuando calculemos el laplaciano, de todas las componentes del laplaciano no me va a interesar, ¿no es cierto? Si pongo el laplaciano en coordenadas esféricas, no me va a interesar las derivadas con respecto de los ángulos, sino simplemente las derivadas con respecto de la distancia, porque la función de Green, ¿no es cierto? La función de Green es simplemente una función de la distancia y no de su dirección. Y la dirección es la que viene dada por los dos ángulos teta y phi. Y entonces yo tengo que simplemente puedo simplificar la función de Green y tener una función de Green como la que está aquí, donde la una dependencia, ¿no es cierto? Donde la una forma de escribirle a la función de Green, a el laplaciano, es esta, ¿no? La segunda derivada con respecto del radio por la función de Green, en este caso, que es la función que me interesa, ¿no? Y entonces, la distancia, ¿no es cierto? Naturalmente que la distancia en coordenadas esféricas es mayor que cero, ¿sí? Y entonces nosotros podríamos plantear el operador diferencial que tenemos aquí como una multiplicación de dos operadores diferenciales de primer grado. Y esta va a ser la ecuación que yo tendría que resolver, ¿sí? Esta es la ecuación que yo tendría que resolver. Ya. ¿Y por qué esta, no es cierto? Porque se supone que si yo estoy en una distancia fuera del origen, yo no voy a tener ninguna carga, digamos, ¿no? Y entonces aquí la delta de Dirac para una distancia mayor que cero es simplemente cero, ¿no? Y por este delta que está aquí va a seguir siendo cero, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que lo que deberíamos resolver es una función de Laplace como esta que está acá. ¿Sí? Y entonces la solución que nosotros tenemos aquí es una solución idéntica a una ecuación de onda, ¿no es cierto? Donde yo podría hacer el cambio de variable y decir entonces, para resolver estas dos funciones, ¿no es cierto? Yo puedo cambiarme de variable y decir, por ejemplo, sea u, por ejemplo, a t eh, o a, perdón, a c por t más r, ¿ya? Y b, por ejemplo, a c por t menos. Y entonces, ¿no? Si yo hago estos dos cambios de variables, cuando yo resuelva la ecuación que está acá, ¿cierto? La ecuación que está acá simplemente me va a quedar una solución de dos funciones, una que dependa de u y hay otro que dependa de b.
son básicamente estas dos, ¿no? Que voy a llamar G más y G menos. Y obviamente como se supone que la solución que yo estoy hallando es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta es G, G minúscula, ¿no? Entonces esa es la función G minúscula que depende de la distancia y el tiempo. ¿Ya? Y entonces mi función de Green matemáticamente es la que nosotros vemos aquí. Ya simplemente donde tenemos esta función G aquí, ¿no es cierto? De T más RC, de T menos RC. Ahora, entonces, si nosotros comparamos esa función de Green, ¿no es cierto? O la solución que nosotros estamos planteando con la solución original, diríamos, ¿no? Que la solución de la ecuación de Allenberg, ¿sí? Eh, cuando tenemos una ecuación como la que está aquí, ¿no es cierto? Vamos a decir que mi solución, ¿sí? A esta ecuación es esta de acá, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Yo voy a tener que la solución original es esta de aquí. Simplemente por comparación yo podría tener, ¿no es cierto? Y decir que mi delta de Dirac en el tiempo tiene que ser este. Ya, y la solución en el espacio, ¿no es cierto? Tiene que dar dada por esta de acá, por 1 sobre R. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Nosotros estamos teniendo una solución semejante a la que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Simplemente 1 sobre R, ¿ya? Pero he multiplicado aquí por una delta de Dirac, ¿cierto? Una delta de Dirac así. Una delta de Dirac así, ¿ya? Una delta de Dirac en T más menos R sobre. Entonces, y este de aquí estamos suponiendo que es 0, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es una solución eh, como la que vemos aquí. Sí, más o menos tenemos una solución como esta de acá, ¿no? En donde la dependencia en el espacio sigue siendo igual de 1 sobre R, excepto que ahora tenemos una dependencia temporal. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir, no es cierto? ¿Y eso qué quiere decir, ya? Nosotros podríamos ver entonces esto, ¿ya? Que si nosotros regresamos, ¿no es cierto? Y decimos, vamos a regresar a mi condición original, donde la carga ya no se encuentra en el origen al tiempo cero, sino que se encuentra en cualquier posición R' a cualquier tiempo T'. Entonces, la solución que nosotros hallamos acá, simplemente lo que tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Aquí R es la distancia al origen, que era donde se encontraba la carga. Simplemente tenemos que reemplazarla por R', ¿no? R menos R', y el tiempo igual, ¿no es cierto? Este tiempo de aquí era con respecto al tiempo T'0, y entonces ahora con respecto a cualquier tiempo T' sería esto de acá. Y esta va a ser las dos funciones de Green. Una que va a ser con un signo más y otra que va a ser con un signo menos, ¿no? Ahora, ¿qué significado tiene físicamente las dos soluciones, ¿no? Simplemente lo que me dice es que si yo planteo ya mi función de Green que está aquí, veo, ¿no es cierto? Y digo, el potencial en una cierta posición a cierto tiempo es este de aquí, donde yo tengo una modificación, ¿no es cierto?, de la ley de Coulomb para el potencial eléctrico. Entonces aquí yo tengo una dependencia que sigue siendo de la densidad de carga sobre la distancia relativa entre el punto donde me interesa calcular el potencial y el punto donde se encuentra la carga. Y esto sigue siendo una dependencia que depende del inverso de la distancia. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que para una carga que se encuentre en movimiento, el potencial que puede generar la carga debe o sigue dependiendo de la distancia.
Sí, sigue dependiendo de la distancia, ¿no es cierto? Según lo que está acá. Pero ahora tenemos una dependencia en el tiempo, ¿sí? Y ahora tenemos una dependencia en el tiempo que más o menos lo que me dice es esto de aquí, exactamente como esto de aquí, ¿sí? Si nosotros graficamos, por ejemplo, el espacio y tiempo, nosotros diríamos, por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el potencial generado por una densidad de carga que varía en el tiempo en la posición cero al tiempo cero. ¿Ya? Entonces, físicamente, ¿qué significa estas dos funciones que están aquí, ¿no es cierto? Quiere decir ya que la densidad de carga va a generar, ¿no es cierto?, un potencial en la posición cero al tiempo cero y puedo verlo físicamente de dos formas, ¿no? Eh, las diferentes densidades de carga que se encuentran en el universo, ¿sí?, van a generar un cierto potencial eléctrico en este punto cero al tiempo cero, dependiendo de dónde estaban en el pasado, ¿sí? Y esto de aquí es cuando nosotros estaríamos hablando con el signo menos, ¿no? Que se llaman las funciones de Green retardadas. Eso quiere decir, ¿no? Que, por ejemplo, quiere decir, por ejemplo, algo así, ¿no? Ustedes habrán visto, habrán experimentado alguna vez, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, están aquí, ustedes están acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por ejemplo, aquí sucede algo, por ejemplo, aquí sucede algo, ¿sí? Aquí sucede A y acá sucede B, ¿ya? Y acá sucede, ¿no es cierto? Esto, y esto viaja, por ejemplo, la información viene por el sonido y esto viaja a una velocidad, ¿no es cierto?, de 340 metros por segundo, ¿ya? Entonces, ustedes oyen, digamos, y oyen aquí, ¿no es cierto? Y oyen simultáneamente, ustedes oyen simultáneamente A y B, ¿ya? Nada más, ¿no es cierto? Que A, por ejemplo, está, digamos, a una distancia de 340 metros y B está a una distancia de 10 veces de 340 metros. Y ustedes, como físicos, oyen A y B simultáneamente. ¿Ya? ¿Qué podrían concluir? ¿Qué pueden concluir? ¿Quién sucedió primero? La fuente B, La fuente B, ¿no es cierto? ¿Y por qué? porque se encuentra a mayor distancia y como tiene la misma velocidad, debía salir primero para que llegue al mismo tiempo. Ya, exacto, ¿no es cierto? Tuvo que haber salido primero. Sí, tuvo que haber salido primero para que llegue al mismo tiempo. Sí, eso quiere decir que nosotros no oímos, bueno, y por ejemplo, y alguien que se encuentre por aquí, ¿cierto? Alguien que se encuentre, caramba, por aquí, ¿no es cierto? Que digamos está equidistante a A y B, ¿sí? Él obviamente va a oír primero, ¿no es cierto? Que sucede B, ¿sí? Y luego sucede A. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Quiere decir que y quiere decir, ¿no es cierto?, que no todos van a oír exactamente lo que oye un observador, ¿no es cierto?, sino que va a depender de su posición relativa con respecto de las fuentes, ¿sí? Y esto de aquí es lo que se llama un retardo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que nosotros no estamos oyendo lo que está sucediendo en nuestro presente, sino que estamos oyendo las cosas con un cierto retardo. Por ejemplo, A, ¿no es cierto? Oye
así dicho, el observador que está aquí oye el suceso A un segundo más tarde y oye el suceso B 10 segundos más tarde. Sí, esto es lo que se llama un retardo. Y si esto, por ejemplo, tuviera una acción aquí, ¿no es cierto? Diríamos que la acción aquí va a ser la que tenga A y B superpuestas aquí, ¿no es cierto? Pero acá no se van a superponer porque primero llega B y luego llega A. ¿Sí? Y eso es lo que más o menos significa lo que está aquí, ¿cierto? Perdón, no está. Lo que está aquí, eso quiere decir, ¿no es cierto? Que dependiendo de dónde esté, por ejemplo, cada densidad de carga, cada densidad de carga va a tener un aporte en la posición cero, al tiempo cero, dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, que si aquí, si aquí se encuentra la carga, perdón, con este, vamos. Si aquí se encuentra una carga, ¿no es cierto? Y digo, aquí se encuentra una carga A y acá se encuentra una carga B. Naturalmente, la carga A y B va a tener que hacer su efecto, ¿no es cierto? Es su efecto en el punto cero, ¿sí? Va a ser su efecto en el punto cero, al tiempo cero, dependiendo del valor y la posición que tengan la carga A y B en diferentes tiempos. ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar, ¿no es cierto? La información desde A hasta acá y desde B hasta acá, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tarda? Tarda exactamente el tiempo que está acá, este tiempo que está aquí. Sí, este tiempo que está aquí, ¿no es cierto? Y es exactamente igual a lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Aquí hay un cierto retraso y depende, ¿no? De cuándo sucedió esto y dónde sucedió, que para saber si aquí se retrasa un segundo, ¿no es cierto? Y acá se retrasa 10, mientras que acá, ¿no es cierto? Están simétricos, aquí no van a llegar simultáneamente y el uno llega en un tiempo y el otro llega en otro porque el retardo es diferente, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el retardo, no es cierto? Va a depender de la distancia, ya el tiempo de retardo va a depender de la distancia sobre la velocidad de la onda. Sí, ese es el retardo, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? Profe, ya tengo una pregunta. Sí. Es sobre el retardo. Entonces, todo lo que escucha el observador de la izquierda es eh, cosas que están en el pasado respecto a A y B, ¿no es cierto? Sí, bueno, independiente si está a la izquierda o a la derecha, nosotros oímos solamente cosas que vienen del pasado, ¿cierto? Igual un observador, por ejemplo, que estaría por acá, que va a tener igual, ¿no? Va a ver cosas con respecto de su pasado. Sí, eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, él dice, el observador que está aquí, ¿no es cierto? Él oye aquí al tiempo cero algo, ¿no? Él oye aquí al tiempo cero, ¿no es cierto? Mm, oye aquí al tiempo cero, ¿sí? El suceso que está aquí, voy a poner con rojo esto, el suceso que está aquí, ¿no es cierto? Que sucedió al tiempo menos uno, ¿sí? Y el suceso que está aquí sucedió al tiempo menos 10. ¿Está claro? Entonces, sucedió un segundo más tarde y 10 segundos más tarde, por ejemplo, para que lleguen simultáneamente a donde se encuentra el observador que está aquí. Sí, él
supongamos, ¿no es cierto?, que se encuentra al tiempo cero, la posición cero. Sí, x igual a cero en este tiempo, ¿no? En el tiempo cero. ¿Ok? Y entonces este de aquí, ¿no es cierto?, sucede un tiempo menos 1 para que llegue acá exactamente al tiempo cero, ¿no es cierto? Y este suceso sucede un tiempo menos 10 para que llegue acá al tiempo cero. Y este tiempo, ¿no es cierto?, este tiempo que está aquí, que para que llegue acá al tiempo cero tiene que ser exacto, tiene que haber sucedido exactamente a una distancia, que es lo que decimos, ¿no? Sucedió a una distancia, ¿ya? Que es a una distancia igual, ¿no es cierto? Que es la velocidad del sonido por el tiempo, ¿sí? Y este tiempo es el retardo, ¿ya? Este tiempo de aquí es el retardo. Sí, entonces el retardo no es nada más, ¿no es cierto?, que la distancia que separa entre el observador y el evento sobre la velocidad de la luz. Bueno, de la onda, ¿no? En este caso del sonido. Y en este caso de acá, sí, en este caso que está aquí es la velocidad de la luz. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el que está aquí al tiempo cero, no sé si ustedes ya han trabajado en relatividad con este cono, con esta forma, ¿no? ¿Qué quiere decir estos ejes que están aquí? No sé si estas líneas azules, no saben, no sé si han trabajado ya. Por mi parte, no, profe. Bueno, esta representación, ¿no es cierto?, es una representación de los eventos en el espacio-tiempo. Ya, entonces, ¿no? Aquí lo que tenemos son dos líneas inclinadas. ¿Qué representarían esto? ¿A qué velocidad están viajando esto de aquí si representarían dos líneas inclinadas en 45 grados? ¿Qué representarían esto? Las dos líneas en color azul. ¿Alguien? Y estas líneas están en 45 grados. ¿A qué velocidad viajan? Esos justos van a la velocidad de la luz. De la luz. Exacto, no viajan a velocidad de la luz. Eso quiere decir que son eventos, ¿no es cierto?, que están viajando a la velocidad de la luz. Ahora, y estas ondas, ¿no es cierto? Vamos para atrás, si estas ondas que nosotros tenemos aquí son ondas electromagnéticas que, como se ve, ¿no es cierto?, viajan a velocidad de la luz, quiere decir, ¿no es cierto?, que la información que sale desde las cargas y las corrientes tienen que viajar a velocidad de la luz. Ya, eso quiere decir que para que aquí lleguen al tiempo cero, bueno, veamos el evento que está acá, ¿ya? Supongamos que tenemos un evento que sucede aquí, ¿sí? Y este evento genera radiación, ¿ya? ¿Cómo va a viajar esta luz que se genera aquí, en este plano? ¿Cómo va a viajar? ¿Quién me dice? ¿Cómo va a viajar eso? Digamos, ¿cómo viajaría? ¿Sí? Ustedes se fijan en eso, ¿no es cierto? Debería viajar así. ¿Sí? ¿Y por qué debería viajar así? ¿Por qué debería viajar así? ¿Por qué no, por ejemplo, viaja así también? Para que primero entiendan lo que es cono que se llama, ¿no? ¿Por qué si la radiación está generada aquí, en el punto B, ¿sí? ¿Por qué solamente vendría dada la radiación con estas dos líneas inclinadas acá? ¿Y por qué no con estas dos líneas punteadas hacia atrás? Que la radiación se genera aquí. Aquí prendo un foco en la posición B, ¿sí? Aquí prendo un foco, ¿no? En la posición B, ¿sí? En esta posición, este tiempo.
Porque hacia atrás, eso sería hacia atrás en el tiempo. Mira, ya se colgó esto. Sí, porque eso sería hacia atrás en el tiempo, ¿no? Pasa esta cosa ya. Porque eso sería hacia atrás en el tiempo, ¿no? Eso quiere decir, si yo prendo un foco en la posición B, por ejemplo, que sea, ¿no? Digo, en la posición B que sea menos 1 metro, al tiempo, ¿no es cierto?, que sea menos una hora. Ya, entonces, si yo prendo ahí, ¿no es cierto?, en la posición menos 1 metro, y en esta posición menos 1 metro, al tiempo menos una hora, de aquí naturalmente va a generarse luz que va a viajar a velocidad de la luz, ¿no es cierto?, por todo el universo desde la posición B. Ya, y entonces, como aquí se genera la radiación, ¿sí? Acá solamente puede generar radiación hacia el futuro. Entonces, el futuro es hacia arriba, ¿no es cierto? El eje CT. Y no puedo prender el foco aquí y esperar que la radiación vaya hacia atrás en el tiempo, que serían las líneas punteadas. ¿Sí? Y entonces la radiación que está aquí se generaría y viajaría con velocidad de la luz, que es esta línea inclinada en 45 grados. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo tengo un evento A y un evento B que genera un campo electromagnético, puede llegar el evento A y el evento B al tiempo cero, a la posición cero, puede afectarme aquí estos dos eventos, al tiempo cero en la posición cero. ¿Qué dicen? A y B, ¿no es cierto?, generan campos electromagnéticos, ¿sí? Pueden llegar estos campos electromagnéticos al tiempo cero, a la posición cero. ¿Qué dicen? Si estos campos electromagnéticos se generan y viajan con velocidad de la luz, no pueden llegar al tiempo cero, a la posición cero. Por ejemplo, este de aquí, ¿no es cierto?, va a llegar a la posición cero, ¿sí? Va a llegar a la posición cero aquí. Entonces llega a la posición cero, pero no llega al tiempo cero, ¿no es cierto? Llega al tiempo menos media hora. Sí, el evento que está acá, en cambio, ¿no? Voy a poner ese igual voy a poner ese con color morado, ¿ya? Entonces, ese de allí llega, ¿no es cierto? Llega a la posición cero acá. ¿Sí? Llega, llega a la posición cero aquí, ¿no es cierto? En este punto. ¿Sí? Aquí llega a la posición cero, al tiempo menos 10 minutos. ¿Sí? No llega a la posición cero en el tiempo cero. ¿Dónde deberían estar los eventos para que lleguen al tiempo cero en la posición cero? ¿Qué tal, por ejemplo, un evento que se encuentre por aquí? El evento D. O un evento que se encuentre por acá, el evento E. O un evento que se encuentre por aquí, el evento F. O uno que se encuentre por acá, el evento G. ¿Cuál llega? ¿Por qué no se actualizan? ¿Cuál llega entonces de estos, no es cierto? Entre el D, ¿sí? E, F y G. ¿Cuál llega al tiempo cero, a la posición cero? ¿Cuál sí genera campo eléctrico de todos estos puntos de aquí que se generan en esta posición, en este tiempo? El F y el G. El F y el G, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Por qué? Porque ya habíamos establecido que las líneas de 45 grados son en las que está viajando a la velocidad de la luz y esas justo llegan a la posición cero en el tiempo cero. Ya, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que los eventos, sí, que van a llegar, los campos
las cargas, ¿no es cierto?, que puedan generar campo eléctrico en la posición cero, en el tiempo cero, es decir, aquí, ya son solamente las cargas, ¿no es cierto?, que se encuentren en estas líneas del espacio-tiempo. Porque si tengo una carga aquí que se encuentre en otra posición espacio-tiempo, va a generar campo eléctrico, pero no va a llegar a la posición cero, al tiempo cero, sino llega antes. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Es como esto de aquí. ¿Ya? Si yo tengo un evento aquí, ya un evento C, ¿cierto? Que suceda al tiempo, perdón, que suceda al tiempo, sí, menos un segundo, ¿ya? Suceda al tiempo menos un segundo, no va a llegar acá, ¿no es cierto?, al tiempo cero, no va a llegar al observador al tiempo cero, porque sucede al tiempo menos un segundo, está muy cerca, y entonces va a llegar a la posición cero antes. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Yo digo, tengo un evento D que sucede al tiempo menos 10 segundos. ¿Ya? Entonces, este evento D no va a llegar, ¿no es cierto? No va a llegar a el observador al tiempo cero. ¿Sí? No va a llegar el observador al tiempo cero, va a llegar un poco antes. ¿Sí? Entonces, para que lleguen al observador exactamente al tiempo cero, tienen que suceder en una condición de distancia y tiempo que cumplan esta condición. Entonces, la distancia y el tiempo que los separa, esta relación debe ser exactamente la velocidad de la onda. ¿Sí? Que es lo que estamos planteando aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente estos eventos que están aquí, ya son los eventos que pueden llegar al tiempo cero en la posición cero. Esto se llama un cono de luz. ¿Ya? Ahora, sí, entonces quiere decir que solamente los eventos que sucedan en esta posición y en estos tiempos que se encuentran aquí, sobre las líneas azules, son los que van a poder generar campo eléctrico en la posición cero al tiempo cero. Cualquier otro carga que se encuentre en otra posición espacio-temporal sí va a generar campo eléctrico en la posición cero, pero no al tiempo cero. Va a generar al tiempo anterior. ¿Ya? Está claro eso, primeramente. Eso es lo que significa esto, ¿no? Con el signo menos. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué con el signo menos. Con el signo más, en cambio, significa que un evento que está en el futuro puede generar un campo eléctrico acá. ¿Ya? Y tomen en cuenta que matemáticamente las dos soluciones son válidas. ¿Ya? Las dos soluciones matemáticamente son válidas. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto?, por nuestra relación de causalidad, se supone que todo lo que esté en el pasado afecta al presente, no lo que esté en el futuro. ¿Ya? Sin embargo, matemáticamente se puede utilizar las funciones de Green avanzadas para resolver un problema. Se utiliza, de hecho. ¿Ya? Entonces, dependiendo del signo de estas dos de aquí, ¿no es cierto?, se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, cuando integramos esto de aquí, como estamos integrando, ¿no?, en el tiempo desde menos infinito hasta más infinito, cuando integramos simplemente lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es un t' aquí, ¿sí? Un t' aquí que va a ser esto, ¿no? Que va a ser en t más menos esta cosa de aquí. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense, la densidad de carga en una posición R' genera un potencial eléctrico en la posición R al tiempo t, un tiempo en el valor que tenga antes del tiempo t cuando está con menos o después del tiempo t cuando está con más. Es decir, ¿no es cierto? Antes del tiempo t quiere decir dónde estaba esta densidad de carga y qué valor tenía al tiempo t menos la distancia sobre la velocidad de la luz. Este sería con el menos, ¿no? Eso quiere decir, sería un punto aquí. Ya, un punto que se encuentre sobre estas líneas. Si le hago con más, sí quiere decir, ¿no es cierto?, el valor que va a tener la densidad de carga en el futuro, en un tiempo t más la distancia sobre el tiempo, va a afectarme a el potencial al tiempo actual. Entonces, con el signo más, ¿no es cierto?, con el signo más,
son estos eventos que están aquí, ¿sí? Estos eventos que están aquí son los eventos que podrían generar un campo eléctrico, un potencial eléctrico en este punto, ¿sí? Pero que se encuentran en el futuro. Todos los eventos que están sobre estas diagonales, ¿no? Todos los eventos que están sobre estas diagonales en azul, hacia el pasado, son los que tienen que ver con el signo menos, ¿sí? Entonces, este tiempo de aquí, ¿no es cierto?, me dice qué valor tenía la densidad de carga con menos en el pasado y con más en el futuro, que se encuentran sobre estas dos líneas de aquí, sobre estas dos líneas de aquí, que es el cono de luz que se llama, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es el futuro, todo esto de acá es pasado con respecto del evento que sucede aquí, ya que es el punto RT que me estoy imaginando en este valor, ¿no? En este integral de. No sé si se entiende eso. Importante que entiendan esto. Profe, ¿puede darse estos eventos en el futuro? O sea, físicamente. Bueno, físicamente se supone que no, ¿no? Es decir, físicamente se supone que nosotros no recibimos información del futuro, ¿no? Es decir, físicamente se supone que nosotros tenemos un principio de causalidad, que lo que sucede en el presente es una consecuencia de alguna causa en el pasado. Eso quiere decir, ¿no?, que si yo tengo un campo eléctrico aquí, en el punto cero al tiempo cero, es por todas las cargas que se encuentran en alguna parte del universo, pero en el pasado. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto?, cuando ustedes se paran en la noche a ver las estrellas, ¿sí?, ustedes están viendo una cantidad de luz, una cantidad de radiación electromagnética que viene desde distintas estrellas, ¿ya? Y cada una de las estrellas que ustedes están viendo, ustedes están aquí, en el tiempo cero, en la posición cero, que es donde se encuentran ahora, ¿ya? Y las estrellas que ustedes están viendo están en este cono de luz, sobre esta línea, ¿no? Sobre esta línea de acá. Entonces, ustedes están viendo diferente cantidad de luz que sucedió en diferente tiempo del pasado. Ya no están viendo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que es exactamente el ejemplo que está aquí. Ya, entonces, para que ustedes vean a la vez, perdón, el ejemplo que está aquí, ¿cierto? Para que ustedes vean a la vez los eventos A y B, tuvieron que haber sucedido en la misma posición, bueno, en una cierta posición, en un cierto tiempo, para que lleguen aquí justo al tiempo cero. Ya, es exactamente esto, ¿no? Donde estas serían las estrellas, ya, excepto que aquí, ¿no es cierto?, ya no hay un cono de luz unidimensional, sino sería un cono de luz en un espacio cuadridimensional. Entonces, por ejemplo, en un bidimensional, si hago, por ejemplo, aquí un eje más, ¿no es cierto? Digo, aquí está el eje Y, ¿ya? Entonces yo voy a poder poner aquí, ¿no es cierto?, un cono de luz que vaya alrededor del eje Z, del eje ZT, más bien dicho, en este caso. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, aquí, cono de luz así. Entonces este es un cono de luz, ¿no es cierto?, en un espacio bidimensional XY, donde el tiempo está en el eje vertical. ¿Sí? Si harían un cono tridimensional o cuadridimensional, ¿no es cierto?, donde X, Y, Z y el cono está alrededor del eje ZT. Y no, nadie se puede imaginar eso, pero matemáticamente sabemos que podría existir. Ese va a ser el cono de luz, ¿ya? Entonces, con respecto del eje donde se encuentran los conos, ¿sí?, todo lo que está en una dirección es futuro con respecto de un punto, todo lo que está en una dirección es pasado con respecto de ese punto. Es decir, ¿no es cierto?, yo puedo, por ejemplo, ver este punto de aquí, voy a graficar con verde. Ya, entonces, si grafico mi cono de luz ahí, digo, todo esto de acá es futuro, ¿ya? Todo esto de acá es pasado, que puede afectarme a mi presente. Entonces, todo esto de aquí es pasado, que puede afectarme a mí. Todo esto de aquí es futuro para mí. Ya, todo esto que está acá, ¿sí?, no es cualquier cosa que esté en esa sección rojo con respecto del origen que está aquí, y con respecto de este punto, puede ser pasado, presente o futuro, dependiendo del sistema de referencia.
¿ya? En cambio, esto que está aquí adentro, lo que se llama el pasado absoluto, cualquier sistema de referencia va a coincidir que los eventos que están aquí sucedieron en el pasado, y todo esto de acá, con respecto de este punto de aquí, es futuro absoluto, ¿ya? Y estos de acá, ¿no es cierto? Estas zonas que están en rojo, puede ser pasado o futuro o presente, dependiendo de la velocidad del sistema de referencia. Ya, esto es lo que se ve en relatividad, ¿no? Se llama bueno, la representación de Minkowski para espacio-tiempo, ¿ya? Entonces, ¿no? De lo que me interesa a mí ahí es que los potenciales que yo veo aquí, bueno, cuando ya integro en todo el tiempo, no recuerden, el tiempo es desde menos infinito a más infinito, integro, simplemente tengo que evaluar en el tiempo cuando esta cosa sea cero, es decir, en el tiempo t', que va a ser, ¿no es cierto?, t más o t menos de esta distancia sobre c, que es este de acá. Pues aquí yo tengo, ¿no? Que al tiempo actual, ¿ya? Que al tiempo actual t, la densidad de carga puede estar en el pasado, puede ser evaluada en el pasado, ¿sí? O puede ser evaluada en el futuro. Y entonces t menos rc, ¿no es cierto? El tiempo t es el tiempo actual, ¿sí? T menos rc es el pasado y t más rc es el futuro. Y entonces cualquier evento que suceda en el pasado o en el futuro puede afectarme a mi potencial, ¿ya? Entonces, de manera general tengo que elegir uno, ¿no? O pasado o futuro, no puedo elegir dos. Entonces, por causalidad, nos vamos a quedar con este, ¿sí? Porque es coherente con nuestra idea física, ¿no? Que el pasado afecta el presente, ¿ya? Entonces, nos quedamos simplemente con el signo menos aquí, con estos signos nos quedamos, y esos van a ser mis potenciales retardados, ¿ya? Y lo único que significan es esto, ¿no? Lo único que significan es esto de aquí, ¿ya? Sí, que el campo eléctrico en una posición en un cierto tiempo va a ser afectado por las cargas que generan sus campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Y me llegan aquí a la vez. Entonces, lo que se van a superponer aquí son los campos que fueron generados en diferente tiempo en el pasado. Eso quiere decir que si esto de aquí reemplazo, ¿no es cierto?, por una onda electromagnética, yo tengo una onda electromagnética, ¿no es cierto?, que viajará ya acá, y acá tendré otra onda electromagnética, ¿no es cierto?, que viajará hasta acá. Y la superposición localmente aquí, ¿sí?, tendrá que ser de los campos que existan ahora. No importa cuándo fueron generados. Esos campos que existen ahora en la misma posición, en el mismo tiempo, son los que se superponen. Excepto que este campo, ¿no es cierto?, es generado 10 segundos antes, y este campo es generado un segundo antes, pero los dos llegan acá simultáneamente y se van a superponer. Y ese es el campo neto que yo voy a tener. Eso es lo que me dice esto, ¿ya? Entonces, la superposición de todos los campos eléctricos, ¿ya? Y de todos los campos magnéticos, básicamente, ¿no? Si vemos así, son los que se van a generar en el pasado y se superponen ahora en esta posición L, ¿ya? Eso es lo que significa esos dos, ¿ya? ¿Sí? Y entonces lo que nosotros tenemos es una forma así, ¿ya? Entonces, fíjense que estas dos son exactamente iguales a la ley de, de Coulomb, ¿no es cierto?, para el potencial, y esta es la ley de Biot-Savart para el potencial vectorial. Excepto, ¿no? Aquí tenemos exactamente la densidad de carga sobre la distancia, la densidad de corriente sobre la distancia, excepto que esta densidad de carga depende del tiempo ahora, ¿sí? Y depende de un tiempo en el pasado. Ya, ¿cuál es el problema con estas integrales? Como van a ver, estas integrales tienen que ser evaluadas, el valor de la densidad de carga tiene que ser evaluado a diferente instante en el tiempo, ¿sí? Donde está que tengo que resolverle, ¿no? Bueno, como ya van a ver, ya tengo que resolverle para poder integrar. Y entonces aquí hay este tiempo, ¿no es cierto? Hay este tiempo de aquí, que es lo que se llama el tiempo de retardo. Es decir, ¿no es cierto?, cuánto tiempo tarda la onda electromagnética en venir desde su fuente hasta el punto donde está el observador. Este es el tiempo de retardo. Y el tiempo de retardo no es nada más, ¿no? El tiempo actual, sí, menos lo que demora en venir.
Bueno, este es el tiempo retardado, más bien debería ponerse, no es retardo. Entonces, es el tiempo retardado. ¿Ya? El tiempo retardado. Sí, entonces, es un tiempo, ¿no es cierto?, que sucedió antes, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir, por ejemplo? Acá tenemos, ¿no es cierto?, una densidad de carga, por ejemplo, aquí, la figura de acá abajo, ¿ya? Entonces, una densidad de carga que depende de la posición y el tiempo, ¿ya? Y aquí vamos a tener el punto R donde estoy calculando el campo electromagnético, o en este caso, algún potencial electromagnético, ¿ya? Y entonces, ¿no? Desde el punto 1 va a venir una onda electromagnética y va a llegar acá, ¿sí? Entonces, desde ese punto 1 va a venir una onda electromagnética, sí, y va a llegar ahí a un tiempo t. Y se demora, ¿no es cierto?, este tiempo en recorrer esa distancia, ¿sí? Desde un punto 2, en cambio, ¿sí?, va a llegar otra onda electromagnética viajando desde el punto 2 y va a llegar acá al mismo tiempo, ¿sí? Pero el punto 2 se encuentra más cerca, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que no tienen que ser evaluadas al mismo tiempo, sino que el tiempo, la onda desde 1 se demora más tiempo, la onda desde 2 se demora menos porque está más cerca, y entonces ambos llegan al mismo tiempo a R, ¿sí? Pero fueron generados en diferente tiempo en el pasado. El uno generó antes y el otro generó después. ¿Esto qué quiere decir, no? Que si esto fuese una densidad de carga, yo aquí la densidad de carga voy a tener que evaluarla en la posición 1, ¿sí?, al tiempo t menos delta t1. ¿Sí? Mientras que en el punto 2, ¿no es cierto?, yo voy a tener que evaluar la densidad de carga en el tiempo, en la posición prima 2, pero a un tiempo t menos delta t2. ¿Sí? Entonces imagínense que la densidad de carga, por ejemplo, depende del tiempo, ¿no? Entonces digo, ¿qué tal si la densidad de carga, por ejemplo, depende de R y T así, por ejemplo? ¿Ya? Es una cantidad constante, pero multiplicada por el seno de omega t. ¿Ya? Entonces, ¿no? La densidad de carga, ¿ya? No va a ser, aquí puede tener, en uno puede tener un valor, ¿no es cierto? Un ρ sub 0 multiplicado por un medio, por ejemplo, porque el seno de t a este tiempo, ¿no es cierto? A este tiempo de aquí valía un medio, y aquí, por ejemplo, puede ser negativa. Y aquí puede ser positiva y aquí puede ser negativa porque esta densidad de carga está variando, ¿sí? Y son evaluadas a diferentes tiempos. No sé si eso aclara un poco la idea de estos potenciales retardados. Sí, profe. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Nadie tiene preguntas. Es decir, que todos entendieron. Surge una duda. Si esta onda, digamos, pasa por un medio, entonces el tiempo de retardo ya no sería sobre c, sino sería sobre la velocidad del medio. Bueno, ese sí, es decir, ahí ya cambia las cosas, ¿no? Porque nosotros no vamos a estudiar eso, pero naturalmente que sí, es decir, ahí va a haber un problema más grande, ¿no? Porque la onda electromagnética, mientras viaje por el vacío, va a seguir siendo representada por la misma onda, digamos, ¿no? Pero cuando viaje por un medio, ella puede tener interacción con el medio, por ejemplo, puede ser un medio dispersor, puede ser un medio absorbente, es decir, la onda, ¿no es cierto?, puede ser absorbida y reemitida por el medio, y eso se llama dispersión, ¿sí? Puede ser absorbida y no puede ser remitida, es como que pase por un líquido, digamos, transparente de color rojo, ¿no? Entonces las ondas de color azul, de color verde son absorbidas y las únicas que pasan son las de color rojo, ¿sí? Entonces los medios ya pueden cambiar las propiedades de las ondas, ¿sí? Eso se llama, ya son procesos de dispersión. Pues los procesos de dispersión, de hecho, son un tema de estudio en el de complementos de electrodinámica 2, que era antes. Entonces aquí
No vamos a considerar medios porque ya tendríamos que considerar la interacción de la radiación con el medio. Y dependiendo, por ejemplo, ustedes saben dos de esas, ¿no? Dos tipos diferentes que no son procesos de dispersión ni absorción. Son, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Y el efecto Compton. Entonces, esos también son, y el efecto, si la radiación tiene más energía, es el efecto de producción de pares. Entonces, de manera general, la radiación con la materia tiene mucha forma de responder. Entonces, ese fenómeno es muy complejo, ¿no? Pueden tener efectos fotoeléctricos, efectos Compton, producción de pares, pueden tener procesos de dispersión elástica, inelástica, sí, y así, ¿no es cierto? Dentro de esas cosas. Entonces, es un problema bien complejo. ¿Está claro? Sí, Entonces, bueno, eso está fuera del alcance de este curso y dentro del alcance del curso de complementos, ustedes van a ver obviamente solamente la dispersión, ¿no? Proceso de dispersión simple, ¿ya? Dentro de cuántica o no sé, van a ver efecto fotoeléctrico, efecto Compton, ¿no? Introducción a la cuántica o atómica, eso, ¿no? Entonces, todo eso es diferentes formas de la interacción de la radiación con la materia, ¿ya? Pues, para nuestro curso, eh, solamente tenemos que la onda viaja por el vacío, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Pero sí, la respuesta a lo suyo es si es que el medio fuese transparente, ¿sí? No fuese y no habría ningún proceso ni de dispersión, ni de absorción, ni nada, el medio simplemente va a seguir viajando, ¿no es cierto? Como una onda electromagnética, pero con una velocidad diferente. Y entonces habría que considerar ese retardo a través de ese medio, ¿no? ¿Ok? Pero como le digo, es mucho más complejo que eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Telmo, por su pregunta. Profe, una pregunta. Dígame, Javier. ¿Por qué, por qué consideramos que llegan al mismo tiempo? O sea, eso es porque nosotros percibimos que nos llega así la información. No, es que nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, nosotros decimos esto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el campo eléctrico, está bien, ya. El campo eléctrico, ¿no es cierto? En la posición R, por ejemplo, vamos a electrostática, es el campo 1, ¿no es cierto? Más el campo 2. ¿Ya? Ay, más el campo 2. Disculparán que me olvidé el lápiz de la oficina. Yo con el dedo. Me cuesta un poco más. Entonces, ¿no? Aquí yo digo, entonces tengo, más o menos ahí. Entonces tengo, ¿no? Digo, voy a calcular el campo eléctrico aquí, ya en esta posición R, ¿sí? Y aquí tengo dos cargas, ¿no? Aquí tengo la carga 1, por ejemplo, y aquí tengo la carga 2. Entonces, la carga 1, ¿no es cierto?, genera el campo 1, y vamos a hacer otro color, la carga 1, ¿no es cierto?, genera el campo 1, ¿sí? Y la carga 2 genera el campo 2, ¿ya? Y estos dos campos tengo que superponer, ¿no es cierto? Porque los campos que suman son la superposición de campos en la misma posición. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ahora, el campo no solamente depende ahora de la posición, sino también del tiempo. Sí. Entonces, aquí le voy a añadir una dependencia en el tiempo. Entonces, ¿no? Debo superponer los campos en la misma posición, pero también al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces, los campos se superponen aquí y ahora. ¿Sí? No puedo superponer un campo aquí y ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, con un campo aquí con el 10 segundos más tarde. Sí, entonces los campos se superponen a la vez en la misma posición y a la vez, es decir, con su valor actual localmente. Sí, porque recuerden, ¿no? Esta carga 2, por ejemplo, suponemos que está en movimiento y esta carga 1 también está en movimiento. ¿Sí? Y entonces, ¿no? El campo que generan en esta posición, ¿sí? Ay, ¿no? El campo que generan en esta posición, ¿no es cierto? Es el campo que generaron
No en la posición actual, sino en algún punto en el pasado. ¿Sí? Y esa onda, ¿no es cierto?, llegó a este punto y para que se superpongan tengo que considerar los valores que tenían ahora aquí. Y eso quiere decir, ¿no? Ahora aquí significa, por ejemplo, hagámosle así, hagámosle más exagerado esto. Ahora aquí, por ejemplo, significa este es el punto 2. ¿Ya? Entonces, este está muy cerca, ¿no? Entonces, ahora aquí significa que esta carga 2, por ejemplo, ¿ya? Esta carga 2, ¿no es cierto?, tuvo que haber emitido una onda electromagnética mucho antes en el pasado para que viaje hasta acá. ¿Sí? Entonces esta onda generó, por ejemplo, hace 100 segundos. ¿Sí? Mientras que esta carga, ¿no es cierto?, tuvo que haber generado aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, hace 1 segundo. ¿Ya? Donde la posición actual de las cargas es esta que está en rojo, por ejemplo. Es la posición actual, al tiempo t. ¿Sí? Y entonces yo no estoy superponiendo los campos que tienen las cargas en esa posición, sino en un tiempo anterior. ¿Sí? Y un tiempo anterior 1 segundo y un tiempo anterior 100 segundos para que aquí lleguen al tiempo t. No sé si me hago entender. Sí, profe. Esto Sí, es exactamente esto, ¿no es cierto? Este grafiquito de aquí, ¿ya? Para que las ondas lleguen aquí al tiempo cero, ¿sí? Desde diferentes, imagínense que son ondas de radio, ¿no? O esto sucede típicamente en un concierto, ¿no? Ustedes imaginan que se han de haber ido a un concierto, entonces aquí está el micrófono, ¿no es cierto? Aquí está la gente, perdón, aquí está el graderío de caramba. Aquí está el graderío de la izquierda, ¿no es cierto? Acá está el graderío de la derecha. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando ponen a cantar a la gente? ¿Sí? ¿Sí? El sonido obviamente llega, ¿no es cierto? Sale desde aquí simultáneamente. ¿Ya? Llega acá simultáneamente a los dos. Entonces los de la izquierda comienzan a cantar, ¿no es cierto? Y los de la derecha comienzan a cantar. Siempre los de un lado van a decir que los del otro lado están atrasados. Sí, ustedes han de haber ido a un concierto grande en un coliseo y siempre va a pasar esto, ¿no es cierto? Ustedes están aquí, cantan la canción y los de acá están atrasadísimos. ¿Ya por qué, no es cierto? Porque el sonido les llega, digamos, a dos personas que estén a la misma distancia, les va a llegar simultáneamente, ¿sí? Y ellos comienzan a cantar y comienzan a emitir nuevas ondas ondas de sonido, ¿no es cierto? Que viajan para acá, la una, ¿sí? Y por lo tanto, a él, ¿no es cierto?, oye lo que él ya cantó un tiempo de retardo, este tiempo de retardo, ¿sí? Entonces, si ustedes consideran esas cosas, siempre hay un retardo. Ya, entonces toda la información que nos está llegando a nosotros a través de nuestros sentidos, ¿sí? Lo que es sonido y lo que es luz, está retardada. ¿Por qué no notamos eso en la luz? Porque es tan rápida que nosotros creemos que lo que vemos es presente. Pero todo lo que vemos es pasado y todo lo que oímos es pasado. En el sonido es mucho más fácil identificar, en la luz, ¿no? Pero todo eso que es pasado, ¿no es cierto?, está expresado aquí, ya, aquí, en este retardo. Entonces, todo lo que oímos, o bueno, en este caso, todo lo que vemos, ¿no es cierto?, como ondas electromagnéticas, es la superposición, aquí está la integral, ¿no? La superposición de ondas que se generaron en el pasado. ¿Y cuándo en el pasado? Para que nos llegue ahorita, ¿sí? Se generaron en diferente tiempo del pasado, dependiendo de cuál fuente sea. Entonces, si es el Sol, se generó 8 minutos antes, si es Alfa Centauri, se generó 1 millón de años antes. Pero las dos llegan a la vez ahorita. Y se superponen, entonces los campos se superponen localmente, es decir, se superponen en mis ojos, por ejemplo, localmente para ver, ¿no es cierto? Y se superponen ondas que fueron generadas en diferente tiempo de retardo, en diferente tiempo en el pasado, porque la superposición es local, ¿no es cierto? Aquí y ahora, ¿sí? Aquí, espacio, ahora, tiempo. ¿Está claro? sí, profe, me queda muy claro. ¿Algo más? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de un alambre, ¿sí?
Vamos a hacer un alambre. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un conductor, ya un conductor alámbrico infinito, en el cual no había corriente al tiempo cero. Bueno, antes de cero, más bien dicho. Y después de cero hay una corriente que crece linealmente. Es decir, en los extremos, ¿no es cierto? Conecto una fuente y a lo largo de todo el alambre comienza a incrementar la corriente linealmente con el tiempo. Ya. Y entonces vamos a encontrar el campo electromagnético en cualquier punto del espacio y a cualquier tiempo. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué me dice Francisco? ¿Qué haría usted? Utilizaría el potencial que tenemos, el potencial vectorial con la Ya, densidad de corriente J. ya, ¿qué va a pasar para el potencial eléctrico? Antes de T, En cualquier T, no, en cualquier T. en cualquier T, ¿qué pasa para el potencial eléctrico? Un conductor, ya que comienza a conducir corriente eléctrica tal como está aquí. ¿Se carga? ¿Se carga al conducir corriente? ¿Qué dice Francisco? No, yo diría que, em, a ver, mm, sí se cargaría porque mantiene como está transportando corriente, una carga, hay una densidad de corriente constante que sale y una densidad de corriente constante que entra. Y la carga superficial del conductor quedaría cargada. Ya, pero no es cierto, aquí. Entonces, ahí está el conductor, ¿verdad? Entonces, usted dice, uno entra, ¿sí? Supongamos que es un electrón, ya entra, bueno, y otro, y todos se mueven, ¿no es cierto? Entonces, están, se mueven, se mueven, se mueven, por lo tanto, uno sale. Ya. Sí, Entonces, si es que este no tenía carga, es decir, si a un inicio la carga en el conductor es cero, ¿no? Naturalmente, toda la materia es neutra, a menos que haya sucedido físicamente algo. ¿Sí? Si el conductor no tenía carga, ¿sí? El que comience a circular corriente no le carga, ¿sí? Porque la corriente circula en forma de un electrón, ¿no? Que entra, otro electrón se mueve, entonces todos se mueven en conjunto y no se acumula carga, ¿sí? Entonces, cuando ustedes paran la corriente o cuando ustedes cortan el alambre súbitamente, ¿sí? Imagínense si aquí cortan súbitamente el alambre, no van a, no van a cargar, ¿cierto? No van a cargar el conductor, ¿sí? El conductor es neutro siempre. Entonces, por naturaleza, el potencial eléctrico aquí, ¿no es cierto? Siempre es cero, ¿sí? Siempre es cero, siempre sigue siendo neutro. Ya, entonces, ¿no? Lo único que yo tengo es una corriente que va variando en el tiempo. Entonces, la densidad de carga, ¿sí? Nunca varió. La densidad de carga siguió siendo cero todo el tiempo. ¿Ya? Mientras que la densidad de corriente, ¿no es cierto?, es una que sí varía. Vale cero antes de cero, ¿ya? Y vale K por T cuando T' es después de cero, ¿ya? Y entonces, ¿no? La corriente volumétrica J, integral de volumen, ¿ya? Le puedo reemplazar por una integral de línea, ¿no? Y de L, ¿sí? Donde el dl, recuerden, adquiere la dirección de la corriente, porque la corriente nominalmente, I, ¿no es cierto?, no tiene dirección, es un escalar. Entonces, la dirección de este J la tiene este dl, ¿no? Es una corriente que está viajando aquí, yo estoy suponiendo que el eje Z está en esta dirección, ¿no? ¿Ya? Y entonces, esta es lo que yo tengo que integrar. ¿Sí? Yo tengo que integrar este I de T'. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, conforme el tiempo pase, ¿no? ¿Sí? No sé si hago eso. ¿Qué va a pasar conforme el tiempo pase, ya?
Voy a hacer un nuevo gráfico. Ahí está la corriente circulando, ¿sí? Esa es la corriente circulando. ¿Ya? Y voy a suponer una distancia. Y voy a suponer un punto aquí. ¿Ya? Un punto aquí. ¿Sí? Esta corriente de aquí comienza a circular al tiempo cero, ¿no? Entonces aquí comienza a aparecer una corriente, ¿no es cierto?, que circula para allá. Vámonos así, ¿no es cierto? Entonces aquí, una corriente que comienza a circular al tiempo cero. ¿Ya? Y pongámosle ahí encima. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a decir la corriente es esta, ¿no? Voy a decir la corriente es, por ejemplo, la corriente es 1 por T. ¿Sí? Entonces voy a decir, ¿no es cierto? Y esto recuerden para T' mayor que C. Entonces, ¿no? Yo grafico el tiempo, ahí la corriente, ¿no es cierto? Al tiempo 0 es 0, al tiempo 1 es 1, al tiempo 2 es 2, y así, ¿no es cierto? Pongamos que justo la constante sea 1. ¿Ya? ¿Qué ve él? ¿Qué ve este observador? Él podría ver la corriente. ¿Qué corriente va a ver? Ya, supongamos que aquí se encuentra a una distancia, ¿sí? Que la distancia a la cual se encuentra a una distancia de 10, de 10. Es decir, la luz demora 10 en llegar acá. Entonces, esta distancia es, ¿cierto? La distancia de aquí es 10C. ¿Sí? 10 segundos, pongámosle inclusive acá, ¿no es cierto? 10 segundos por la velocidad de la luz. Ya. ¿Qué ve él? ¿Qué corriente ve él al tiempo cero? Vamos a ver, ¿no es cierto? Pongámosle aquí. Al tiempo cero, sí, la corriente aquí es cero. Al tiempo 1, ¿sí? ¿Qué ve él? ¿Qué corriente ve él al tiempo 1? Igualmente cero, ¿Por qué no ve 1? porque estoy separado una distancia de 10C. Ya. ¿Qué pasa al tiempo 2, 3, 4, 5? ¿Cuándo Va a comienza a ver seguir viendo algo él? cero hasta que recién sería después de 10C, o sea, de 10 segundos, empezaría a ver corriente. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Tomemos este punto de aquí. ¿Ya? Al tiempo 0, ¿sí? Era aquí, ¿no es cierto? Al tiempo 0, sí, desde ese punto se comienzan a generar ondas electromagnéticas. Voy a ponerle con verde, ¿ya? Entonces, aquí están viajando las ondas electromagnéticas desde este punto, ¿cierto? Están viajando, ¿ya? Y naturalmente viajarán por el espacio, ¿sí? Llegarán a algún momento acá. Ya, bueno, ponerle justo cuando. ¿Ya? Ahí llega. ¿Sí? Entonces, ¿no? Las ondas comienzan a viajar desde allí, ¿sí? Comienzan a viajar desde allí, ¿no es cierto? Llevando la información que tengan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que aquí, ¿sí? Que en este punto de aquí, vamos a ver, ¿no? Voy a graficarle ese punto de aquí. Que en este punto de aquí haya una corriente, y voy a hacerle grande, ya, ahí, ¿no es cierto? Que en ese punto de ahí haya una corriente, ¿sí? Ese punto de ahí, esa información tendrá que viajar a velocidad de la luz, ¿sí? Y entonces tendrá que viajar a velocidad de la luz, ¿ya? Y viajará, ¿no es cierto? La información viajará a la velocidad de la luz. Entonces, por ejemplo, que aquí
haya una corriente de 1 amperio, ¿sí? Comenzará a salir al tiempo 1. Sí, al tiempo 1 hay una corriente de 1 amperio, ¿no? Entonces, al tiempo 1 hay una corriente de 1 amperio, pero, ¿no es cierto?, comienza a viajar. Entonces, acá, ¿sí?, que la corriente aquí, ¿no es cierto?, sea 1 amperio, ¿sí?, al tiempo 1, ya un segundo, ¿al qué tiempo llegará acá? ¿Al qué tiempo llegará acá? Voy a poner un tiempo T2', para que no. ¿A qué tiempo llegará la información de que aquí en el origen hay una corriente de 1 amperio? ¿Cuándo llega acá? ¿Qué dicen? ¿Cuándo llega allá? Sería a los 11 segundos, ¿no? O sea, A los 11 después de un segundos. segundo. Exacto, Ujú. ¿no? Al 1 segundo se genera, ¿sí? Y la información viaja en ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se demora, viaja en ondas electromagnéticas y se demora 10 segundos en venir. Eso quiere decir que todo desde aquí, ¿sí? La información, perdón, desde aquí, la información le llegará 10 segundos más tarde. ¿Ya? Entonces, que aquí hay 1 amperio, ¿no es cierto? Acá llegará al tiempo 11 segundos. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, al tiempo 11 segundos, ¿qué ve él? ¿Qué ve él? ¿Qué ve aquí? ¿Qué campos ve aquí? ¿Qué corrientes ve aquí? Ve esta corriente de 1 amperio. ¿Qué ve acá? Por ejemplo, ¿qué corriente ve desde aquí? También verá desde aquí, también verá salir una corriente de 1 amperio. No, no vería que hay corriente. Ya, entonces, ¿no? Si desde aquí, porque voy a poner aquí ya, si desde aquí, ¿sí? Supongamos que desde este punto esta onda se demora en llegar acá 11 segundos. Esta es la distancia, ¿no es cierto?, que separa desde este punto de prima, ¿ya? Si desde aquí se demora en llegar 11 segundos, ¿sí? ¿Qué corriente hay aquí? ¿Qué corriente ve él aquí? ¿Qué corriente ve acá? La corriente de cero. Cero, ¿no es cierto? Porque él ve la corriente que había aquí 11 segundos más tarde, más antes. Sí, entonces, si 10 segundos más antes había 1 amperio aquí, 11 segundos más antes aquí había cero. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que él va a ver esto, ¿ya? Aquí una corriente de 1 amperio, por aquí una corriente de medio amperio, ¿sí? Y acá una corriente de cero. ¿Sí? Y de aquí en adelante, ¿no es cierto?, cero. Eso quiere decir que a él, ¿sí?, le va a llegar las ondas electromagnéticas generadas por diferentes corrientes, ¿no es cierto?, que existen entre ese punto y un punto simétrico acá abajo. Entonces, solamente las que hay aquí, ¿sí?, solamente las corrientes que hay aquí son las corrientes que le llegan a él al tiempo 11 segundos. ¿Qué pasará al tiempo 12 segundos en este punto? ¿Qué pasará al tiempo 12 segundos? ¿Qué dicen? ¿Qué corriente va a haber aquí? Esa tendrá una corriente de dos Ya. amperios. ¿Esta? Bueno, esta de aquí. Sería de uno, un Ya, está de amperio. 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a haber una de Ujú. 2 amperios, aquí donde veía 0 va a haber 1 amperio, y la de 0 se va a ver extendido acá. Acá va a haber 0 amperios. Entonces, él ve, ¿no es cierto?, una corriente que no es uniforme, ¿sí?, sino es una corriente que es más grande en el punto justo frente a él
y más pequeña y va decreciendo, ¿no? De alguna manera hasta hacerse cero. Y este alambre y esta corriente cada vez ve más grande. Sí, eso es lo que ve él. ¿Qué ve él? Está exactamente a la misma distancia. ¿Qué ve este punto B? ¿Qué ve B? Ay, ¿qué ve este punto B? B, el observador B mide que desde aquí empieza la corriente, también así como dice A. Pero la corriente de B no debería ser un punto, o sea, un punto del cable, pero igual Pero igual que, enfrente de él. ya, O sea, que exacto, ¿no? empiece igual, pero enfrente de él. Exacto. Ve lo mismo, pero él dice aquí, ¿no es cierto? Aquí empieza la corriente de 1 amperio y va decreciendo con respecto de este punto. Entonces, no todos ven lo mismo. ¿Sí? Alguien que está más cerca, al mismo tiempo, al tiempo 11 segundos, va a ver algo diferente. Y alguien que está súper cerca, al tiempo 11 segundos, va a ver que casi todo el cable, ¿no es cierto? Una gran parte del cable ya tiene corriente. Y tiene corriente de 11 amperios. Alguien que está súper cerca, tiene una corriente casi de 11 amperios. ¿Sí? Mientras que los que están acá ven recién una corriente de 1 amperio. ¿Está claro? Eso de allí significa, ¿no es cierto?, que el valor, no, el valor que yo tengo que reemplazar aquí, ¿sí?, es decir, el valor de la corriente al tiempo t' depende de esta distancia, ¿sí? Al tiempo t' es esto, ¿no? Este es t'. Recuerden, todo esto es t'. Entonces, t' viene a ser reemplazado por el tiempo actual menos la distancia que existe entre el punto donde estoy calculando el potencial y el punto donde se encuentra la densidad de corriente, ¿sí? Entonces el tiempo menos R' sobre C. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Vamos a hacer un cálculo, ya vamos a suponer que el punto, voy a suponer, ¿no es cierto?, que voy a calcular en un punto del eje X, mira, aquí va a estar el eje X, ¿ya? Y voy a calcular, ¿no es cierto?, en esta posición del punto del eje X. ¿Por qué? Porque este problema tiene simetría axial alrededor del eje Z, digamos. Como tiene simetría axial alrededor del eje Z, yo puedo calcular en este punto, ¿no es cierto?, en este punto de ahí, ya. Perdón. Bueno, entonces ahí debería estar. ¿Ya? Entonces voy a calcular así. Entonces aquí está el eje Z, aquí está el eje X, entonces voy a calcular en esta posición. ¿Ya? Y entonces digo, ¿no? En esta posición, ¿sí? Cuando R' es algún punto del eje Z. Entonces esta es la posición R', ¿no es cierto? Donde está la corriente, fíjense, R', ¿no es cierto?, es donde está la corriente, y R es donde voy a calcular el potencial. Entonces R está en el eje X, R' está en el eje Z', ¿ya? Y reemplazo aquí, en mi retardo. Entonces digo, el tiempo retardado, ¿no es cierto?, es el tiempo menos, ¿no es cierto?, la distancia sobre C. ¿Ya? Y este tiempo tiene que ser mayor que 0 porque menor que 0 es 0. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Ya? De aquí yo voy a despejar los Z'. Y entonces los Z' que me dan esta condición, ¿sí?, simplemente resolviendo, ¿no?, multiplicando, restando, elevando al cuadrado y esas cosas, y sacando la raíz me da estos. Entonces, esos son los Z' en los cuales yo veo corriente. ¿Sí? Y estos Z', ¿qué quiere decir? Son justamente estos Z', fíjense. Yo veo corriente al tiempo 11 segundos desde aquí. Yo veo corriente desde este punto hasta... Ay, perdón, ¿me están viendo? Ya, al tiempo 11 segundos, ¿no es cierto? Desde aquí, ¿sí?, yo veo corriente entre este punto y este punto. No veo más corriente, ¿no? Aquí veo mucha corriente, aquí veo medio amperio y aquí veo casi nada. Bueno, 0, ya, en los extremos. Ya, entonces solamente aquí veo corriente. ¿Sí? Este punto es el Z', ¿no es cierto?, que va entre un valor máximo y un valor mínimo, tiene simetría alrededor de este eje, ¿ya? Eso matemáticamente es esto.
¿sí? Entonces va desde el punto más esta raíz hasta el punto menos de esta raíz, ya que es este, ¿no? Que es esta cosa de aquí. ¿Ya? ¿Y qué corriente tiene? Ya, tiene la corriente K por T', y donde T' es esto, ¿no? K por T'. ¿Y entre dónde tiene que estar integrada? Entre los valores Z', donde existe corriente, ¿no? Que sería entre este menos y este más. Y fíjense estos límites, ¿ya? Estos límites dependen otra vez de R y T. Porque esta distancia, ¿no es cierto? Este valor depende de R y R'. Entonces, al depender de R y R', estos límites de aquí van a depender de manera general de R y T. ¿Sí? Que es lo que matemáticamente estamos viendo, ¿no? Entonces, de aquí, ya, de aquí para arriba no hay corriente, de aquí para abajo tampoco hay corriente, según él, ¿no es cierto? Según este A. Según A, no hay corriente aquí, no hay corriente acá a los 11 segundos y solo hay corriente aquí. Ya, eso matemáticamente es de esta integral. Preguntas. Ya, y ahora sí el problema es matemático, ¿no? Solamente se trata de resolver eso, ¿no? Entonces, resuelvo eso, ¿sí? Yo simplemente resuelvo esto, ¿no? Entonces, es esto, ¿ya? Resuelvo esta cosa. Es una integración relativamente sencilla, ¿no? Que tengo que dividirle, después la puedo dividir en dos partes, ¿ya? Y entonces, ¿qué dice esto, no? Entonces, es lo que habíamos dicho. Ya aquí, desde este punto, veo una corriente, bueno, este gráfico estaría mal hecho. Si veo una corriente, ¿no es cierto? En la mitad veo una corriente grande y conforme me voy acercando acá veo una corriente más pequeña, ¿no? Eso es lo que ve él. Pero en la realidad es que aquí hay la misma corriente. Y en todo el cable hay la misma corriente, pero él ve, ¿no es cierto? Este punto, desde aquí él ve como si en la mitad hubiera más corriente y conforme me voy alejando hay menos. Entonces, si esta es la realidad del cable al tiempo actual y al tiempo t, ¿no es cierto? Desde este punto voy a graficar lo que él vería, ¿sí? Él vería esto, ¿no? Él vería aquí una cierta cantidad de corriente, ¿ya? Ya una cierta cantidad de corriente y conforme me voy acercando a los extremos se hace cada vez más chiquito. Bueno, pongámosle así. ¿Ya? Él ve esto. Eso es lo que ve él. ¿Sí? Y fuera de esto, ya no hay corriente. ¿Sí? Aquí él ve que la corriente vale 0. ¿Ya? Cuando, digamos, cuando en la realidad, ¿no es cierto? Si hago el gráfico simultáneo, en todo el cable hay la misma corriente. Y es mayor, es más grande de la que él ve. Por eso esta línea negra es más grande, ¿no? Es más grande de la que él ve. Él ve una corriente retardada, más pequeña de lo que en la realidad tiene. Sí, y este ángulo, ¿no es cierto? Y este punto donde la corriente es 0 va incrementando conforme el tiempo pasa, según él, según este punto, RT. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, ¿no? Esa integral es una integral simplemente en partes, ¿no? Entonces, bueno, se separa en dos partes, se integra en z' en los límites establecidos aquí, ¿no es cierto? Bueno, se integra y les da el potencial electromagnético. ¿Sí? ¿Qué tipo de campo se genera aquí? ¿Campo eléctrico, campo magnético, ambos? ¿Qué tipo de campos se generan aquí? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué tipo de campos se generan? Eh, Como tengo el A, yo creo que un campo magnético, pero como este también es variable en el tiempo, entonces también debería haber un eléctrico. Ya, y Jorge, usted no ha venido a clases, todo esto. ¿Quién le ve por acá? He estado igualándome un poco con la materia. Me hizo un poco Bueno, pesada los anteriores temas, pero el hamiltoniano ya estuvo fácil. ya me alegro. Ok, entonces, como el potencial, ¿no es cierto? Vectorial, recuerden que ahora el potencial vectorial, si vamos a estas, ¿no es cierto? No es que el potencial vectorial es exclusivo del campo magnético, ¿no? Porque el potencial vectorial, el rotacional, ¿no? Del potencial vectorial genera campo magnético,
el campo magnético, dependiendo del tiempo, puede generar campo eléctrico. Entonces se generan dos. Sí. Si hiciéramos el mismo problema desde el punto de vista cuasi estático, es decir, ¿no es cierto? Tengo una corriente, tengo un alambre, ¿no es cierto? Que circula una corriente que vale K por T. Sí, hago desde el punto de vista cuasi estático, ¿no es cierto? Entonces pongo aquí mi... No, no es así. Vamos. Pongo aquí mi contorno, ¿no es cierto? Contorno aquí, ¿ya? Y hago por Gauss, ¿no es cierto? Y hago por Ampere, ¿sí? Y entonces, según esto de aquí, cuando hago por Ampere, ¿no es cierto? En el punto de vista cuasi estático, toda la corriente en todo el alambre es la misma, ¿sí? Es exactamente la misma. ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿Qué debería ser este punto de aquí para poder hacer esto? Desde el punto de vista cuasi estático para este problema. Para decir, toda la corriente es la misma y resuelvo por Ampere, simplemente digo el flujo, ¿no es cierto? Perdón, la circulación del campo magnético es igual a mu sub 0 por la cantidad de corriente que la atraviesa, que es K por T. ¿Ya? Es decir, el campo magnético es entonces mu sub 0 por K por T sobre 2 pi r. ¿Qué tengo que hacer para que esta solución sea válida? ¿Qué dicen? ¿Cuándo es válida esta T, solución? T debe variar muy lento para que no se genere una corriente de desplazamiento. Ya, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué más? Para suponer que toda la corriente es la misma vista desde aquí. Aquí no veo retraso. ¿Qué debería pasar? Se debería estar cerca del cable, ¿no? Debería estar cerca del cable, ¿no es cierto? Sí, muy cerca del cable, sí, para que sea esto coherente, ¿no? Entonces, este problema de aquí ya lo resuelve, ¿no? Ese ya no es cuasi estático, sino es exacto. Ya, esa sería la diferencia entre un cuasi estático y un exacto, ¿no? Entonces, podemos calcular el campo eléctrico simplemente haciendo la variación temporal y obviamente el campo magnético haciendo el rotacional. Ya, ¿sí? Y entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando el tiempo se hace exageradamente grande? Bueno, aquí no hay, no, no hay, creo que más bien en el otro caso sería. Bueno, preguntas de esto. Preguntas de esta primera parte. Ustedes van a hacer de deber el mismo ejercicio, ¿sí? Van a hacer el mismo ejercicio, pero para una corriente I sub cero que se inicia al tiempo cero. Es decir, exactamente van a hacer el problema, ¿no es cierto? La corriente I sub cero ya no es que depende del tiempo, simplemente antes de cero no había corriente por el alambre, después de cero hay corriente por el alambre. Y quiero que calculen entonces los campos eléctricos y magnéticos que se generan. ¿Está claro? ¿Qué esperaría José usted de la solución? Un segundo. ¿Qué esperaría José? Que la corriente, que se pueda ver la misma corriente desde todos los puntos Ya. en la línea. ¿Y qué longitud tiene el alambre según un punto que se encuentre, por ejemplo, igualito que acá? ¿Qué longitud tiene para este ejercicio? ¿No es cierto? La corriente es I sub cero, no depende del tiempo, está en todo el cable. Para este punto, ¿qué ve él? Él debería ver que el cable es infinito. Ya, ¿qué dice Javier? ¿Está por acá todavía? Javier. Mm, lo estoy viendo, pero no sabría. O sea, yo pensaría que
la corriente va aumentando igualmente, entonces la Va- persona igual debería ver que la corriente está, o sea, el rango de la corriente que puede haber igual es muy grande, ¿no? Ya, ¿la corriente está aumentando en valor o está aumentando en qué sentido? Es que eso no tengo muy claro, que se aumenta, ¿no? Igual que en el ejercicio anterior, aunque ahora pensándole como es constante, eh, creo que no sé muy bien. Esa es la corriente. Ya, I es igual a I sub 0. Esa es la corriente, ya no hay dependencia temporal, nada más que es I sub 0, ¿no es cierto? Para el tiempo mayor que 0 y 0 para el tiempo menor que 0. Esa es la corriente. Entonces, ¿qué ve él? ¿Quién me dice? Eso terminamos. ¿Qué ve él? Eh, Tal vez vería que se propaga el, la corriente I sub cero constantemente dentro del cono que él ve. O sea, dentro del cono que él ve, vería como que es I sub cero y fuera de ese cono vería que es cero. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a ver él, no es cierto? ¿Y qué es lo que va a ver él? Ya, entonces, en un tiempo ve una corriente, una longitud de cable de ese tamaño que tiene una corriente, ¿no es cierto? Vamos a hacer así ya. Eso es lo que ve él, ya un cierto tiempo, ¿no es cierto? Con una corriente I sub 0 que circula nada más desde ahí hasta allá, ¿ya? Luego ve esto, ¿sí? Con una corriente I sub 0 en un cable más largo, luego ve esto, ¿sí? Eso es lo que él ve. Siempre ve la corriente I sub 0, pero la corriente I sub 0 la ve, ¿no es cierto? Digamos así, ¿ya? Entonces la corriente I sub 0 la ve dentro de su cono, ¿no? Como dice Francisco. Y entonces ve la corriente I sub 0 para un punto dado, ¿no es cierto? Para el mismo punto, por ejemplo, ve así, desde aquí, ¿ya? ¿Cierto? Así. Luego ve así para un tiempo posterior, ¿ya? Luego ve, ay, perdón. Luego ve así para un tiempo posterior y así, ¿no es cierto? Eso es lo que ve él, ¿ya? Y entonces cada vez se hace más grande el alambre, según él. Y entonces primero ve un alambre chiquito, ¿no es cierto? Bueno, primero no ve nada. Luego, ¿no es cierto? Ve un alambre pequeño, que la corriente empieza desde aquí, termina acá. Luego ve un alambre más grande, ve un alambre más grande y cosas así. ¿Está claro? Eso es lo que él ve, ¿ya? Ese debería ser el problema que ustedes deban resolver, ¿ya? ¿Preguntas? Profe, entonces en la solución eh, no o sea, sería casi lo mismo, pero en vez de tener un t Sí, variable, sería solo un i sub cero sí, me y no parece. habría y no habría un campo eléctrico y no habría campo eléctrico porque el potencial A no variaría en el tiempo. No si hay campo eléctrico, porque no es lo mismo un campo magnético, un potencial generado por un alambre de este tamaño que de un alambre de este tamaño, el mismo punto. Entonces, el potencial depende del tiempo, porque la longitud del cable se va alargando en el tiempo. ¿Sí le ve? Sí, profe. Entonces, de hecho, hay un campo eléctrico. ¿Por qué hay un campo eléctrico? Fíjense, porque para que la información se traslade a todo el universo necesita un campo, una onda, si no, no se traslada. El campo electrostático y magnetostático no se traslada, ¿sí? Asumimos que existió ahí todo el universo en electrostático y magnetostático, ya toda la vida del universo existió esa carga y toda la vida existió el campo. Pero en la realidad, ¿sí? Para que exista un campo, ese campo, para que exista en todo el universo, tiene que haber viajado desde donde la fuente hasta el resto del universo. Y para viajar, un campo electrostático o magnetostático no puede viajar. El único que puede viajar por el espacio es una onda. Y para tener una onda necesito campo eléctrico y campo magnético variable en el tiempo. Entonces, necesariamente para que se cree el campo magnético en todo el espacio de un alambre infinito, en algún momento, ¿no es cierto?, tuvo que haber un campo eléctrico y un campo magnético dependientes del tiempo que establezcan y que lleven la información a todo el universo
Y al final, en el infinito, el campo eléctrico a tender a cero y el campo magnético va a ser el campo magnético estacionario. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes deberían encontrar en sus ecuaciones, ¿ok? Entonces, básicamente, tenemos que encontrar un campo eléctrico que decrece con el tiempo. Eso es lo que ustedes van a ver, claro. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Un campo eléctrico que en el tiempo infinito sea cero. Y un campo magnético que en el tiempo infinito sea el campo magnético, el típico campo 1 sobre R, ¿no? Porque si esto resuelven en el punto de vista magnetostático, ¿no? Es decir, cuando ya la corriente se ha establecido y suponen que está muy cerca, ustedes hacen ley de Ampère, ¿no? Entonces el campo aquí depende de 1 sobre R, ¿no es cierto? Es mu sub 0 por I sobre 2 pi R. Entonces, esto es lo que deberían encontrar en el tiempo infinito. Y a eso es lo que debería tener su ecuación. ¿Ok? Bueno, quedamos ahí, queda eso de ver, incluido bueno, ya les voy a poner en el de esta semana y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.